Iniciar la clase. Eh, Agradezco pues los saludos, ¿no? que me están enviando. Y eso pues no hace más que darnos fuerza, ¿no? Nosotros los profesores para seguir adelante en la labor pues que desempeñamos, ¿no? Eh, y la educación pues no se detiene, ¿no? O sea, todos los días siempre estamos aprendiendo unas y otras cosas. Y eso es muy importante porque es la única forma de salir adelante, ¿no? En el mundo, pues, actual. Porque adquiriendo conocimiento nadie, pues, nos va a engañar, ¿no? Nadie nos va a mentir, nadie nos va a manipular y también podemos salir adelante por nosotros mismos y por nuestras familias, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 11, correspondiente al estudio del equilibrio químico. Esta clase, jóvenes, es aplicación de la estequiometría, pero a un tipo particular de reacciones químicas llamadas reacciones reversibles, ¿no? Reacciones que en su ecuación se representan con una doble flecha que indican pues que la reacción se puede desarrollar en dos sentidos. La característica particular de este tipo de reacciones es que nunca se detienen, ¿no? Ya que avanza en una dirección y antes de culminar, las sustancias productos regeneran a las sustancias iniciales y están en ese proceso, ¿no? Tienen esa cualidad. Y es muy importante a nivel industrial porque así se mantiene, ¿no? Constante una reacción química sin tener pues que reiniciarla cada vez que querramos obtener pues un producto determinado, ¿no? Lo podemos mantener como se dice en stand-by, ¿no? Para modificarla pues o darle ciertos detalles en un momento dado y no esperar pues a iniciar cada vez, ¿no? Bien, el equilibrio químico tiene, jóvenes, este concepto, ¿no? Es un estado, ¿no?, que alcanza una reacción química reversible a cierta temperatura cuando la velocidad a la que se forman los productos es igual a la velocidad con la que estos regeneran a los reactantes. De ahí pues la aplicación a este tipo particular de reacción, ¿no? Reacción reversible. Una reacción reversible, hay que saber, jóvenes, es aquella reacción química que se desarrolla en ambos sentidos y presenta la notación de doble flecha en la escritura de la ecuación. Esto nos indica que los reactantes no se consumirán por completo, ¿no? Pues los productos, conforme transcurre el tiempo, los irán regenerando. Este tipo de reacciones en condiciones particulares no finalizan nunca, como hemos mencionado. No es como las reacciones de una sola flecha, de que una vez que se agotan los reactantes, aparecen los productos, la reacción pues termina. No puede darse hacia atrás, no es reversible, se dice. Son reacciones irreversibles. En cambio, estas reacciones que tienen doble sentido, como está indicado, bajo ciertas condiciones no finalizan nunca porque conforme los reactantes se van a ir consumiendo y apareciendo los productos, estos productos a la vez pueden reaccionar y regenerar pues a los reactantes, ¿no? Se forman los productos, se regeneran los reactantes, se forman los productos, se regeneran los reactantes y van a estar pues en ese proceso, ¿no? De avanzar hacia adelante y retroceder pues en el sentido opuesto, ¿no? Pero estos, jóvenes, normalmente ocurre a diferentes pues, velocidades, ¿no? O sea, la velocidad con que se forman los productos es distinta a la velocidad con que los reactantes, los productos regeneran a los reactantes. Salvo cuando se alcanza el equilibrio químico, como está indicado en esta parte. El equilibrio químico se alcanza cuando se logra, ¿no?, que las velocidades en ambas direcciones sean iguales. Quiere decir que no toda reacción química pues necesariamente en un momento dado se encuentra en equilibrio químico, ¿no? Solamente aquellas reacciones reversibles que alcanzan esta condición particular a una temperatura dada cuando las velocidades en ambas direcciones se hacen iguales. Ahí hablamos, jóvenes, de la condición de equilibrio químico, ¿no?
Consideremos una reacción reversible en fase gaseosa en general, ¿no? Para analizar, pues, cómo se representan los equilibrios químicos. Cuando hablamos de reacción en general, estamos indicando una reacción donde no se conocen exactamente quiénes son los reactantes, tampoco quiénes son los productos, ¿no? En fase gaseosa quiere decir que todos los componentes se encuentran, pues, como gases, ¿no? El cual se desarrolla en ambos sentidos con velocidades de reacción, vamos a llamarle así, velocidad de reacción 1, velocidad de reacción 2 respectivamente, ¿no? La ecuación se puede escribir así, en términos generales, ¿no? Dos reactantes A y B, ¿no? Generan los productos C y D, pero a la vez estos productos C y D pueden regenerar a los reactantes A y B porque la reacción se puede desarrollar en ambos sentidos. La ecuación está balanceada con coeficientes en minúscula A, B, C y D. Significa, jóvenes, que es importante conocer el balance porque aquí también vamos a aplicar la estequiometría. Normalmente, jóvenes, cuando se lleva a cabo una reacción reversible, eh, se pueden medir las velocidades a la cual se desarrollan en ambas direcciones. Hacia la derecha vamos a suponer que se desarrolla una velocidad pues 1 y hacia la izquierda una velocidad de reacción 2. Eso pasa en todas las reacciones reversibles. Pero ¿cuándo se alcanza el equilibrio químico, ¿no? ¿En qué condición se alcanza el equilibrio químico? Cuando estas dos velocidades se hacen iguales. Se hacen iguales. Entonces, se dice que alcanzó el equilibrio químico esta reacción reversible si se cumple esto, ¿no? Que la velocidad de reacción, ¿no?, hacia la derecha es igual a la velocidad de reacción hacia la izquierda y eso es diferente de cero. Significa que el hecho que las velocidades sean iguales no significa pues que la velocidad sea cero, ¿no? Son valores distintos a cero y son valores pues iguales. Y en ese estado particular, la reacción reversible va a mostrar unas características peculiares, ¿no? Peculiares en el sentido, jóvenes, que como la velocidad en ambas direcciones son iguales, la reacción pareciese, ¿no?, que se hubiese detenido, ¿no? Se hubiese detenido, da la apariencia, ¿no?, que se ha detenido. Sin embargo, no es así, la reacción continúa, solo que no nos damos cuenta porque las velocidades en ambas direcciones son iguales, ¿no? Y eso va a mostrar una serie de características adicionales que hay que tomarlos en cuenta para resolver los problemas de teoría. Entonces, acá está el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado que se alcanza en una reacción reversible cuando las velocidades en ambas direcciones se hacen iguales, ¿no? Y la condición de equilibrio es esto acá, ya esta expresión matemática, ¿no? Condición de equilibrio. Bien. Características del equilibrio. Una vez, jóvenes, que se alcance el equilibrio, se puede observar de forma directa o indirecta una serie de hechos, ¿no?, que nos van a garantizar que estamos pues en este estado particular, estado de equilibrio, ¿no? Y estas son las siguientes, ¿no? El equilibrio siempre ocurre a una temperatura constante y definida, a una temperatura específica, ¿no? Si no se llega a esa temperatura, las velocidades en ambas direcciones van a ser distintas, ¿no? Se alcanza para una reacción química en particular a una temperatura dada, constante y definida. Significa, jóvenes, que si ustedes, una vez que se alcanzó el equilibrio, modifican la temperatura, se pierde el equilibrio, ¿no? Se pierde el equilibrio. El equilibrio ocurre a una temperatura fija. Segundo, se alcanza en un tiempo finito. Quiere decir, jóvenes, que si ustedes tienen una reacción eh, reversible y llegan pues a la temperatura definida, el equilibrio se alcanza pues en cuestión de segundos, minutos, algunos días, pero en un tiempo finito, ¿no? Y eso partiendo de los reactantes o de los productos, ¿no? Esto segundo quiere decir, jóvenes, que si van a llevar a cabo una reacción de equilibrio, por ejemplo, de esta reacción en general, ustedes pueden iniciar la reacción con A y B y al final se va a formar C y D y se alcanza el equilibrio. O pueden en un recipiente vacío colocar C y D y como la reacción se va a dar en el otro sentido, igualito va a aparecer A y B y se va a establecer el equilibrio. Como son reacciones en doble sentido, ustedes pueden iniciar la reacción partiendo de A y B o partiendo de C y D, igual se va a establecer este equilibrio, ¿no? A diferencia, ¿no?, de las reacciones de una sola dirección, ya está ahí hay bien definido quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, ¿no? Aquí depende de la dirección que se esté tomando, ¿no? Por eso el equilibrio se alcanza en un tiempo finito, ya sea partiendo de los reactantes o de los productos. Tercero, como los reactantes y los productos no se van a consumir de forma completa, ¿no?,
Y además, jóvenes, las velocidades en ambas direcciones van a ser iguales. Se va a cumplir que cuando se alcance el equilibrio, vamos a tener una mezcla de reactantes y productos. Al mismo tiempo va a haber reactantes y productos porque la reacción no se va a detener, cuyas molaridades, presiones parciales, densidades y otras muchas propiedades físicas y químicas en ese momento se mantienen constantes. Y justamente porque se mantiene constante, da la apariencia, ¿no?, de que la reacción se hubiese detenido, pero no es así. Por ejemplo, si este equilibrio químico lo tenemos en un recipiente cerrado, ¿no?, un balón con un manómetro, que es un aparato para medir presión, cuando se alcanza el equilibrio, esa presión ya no va a cambiar, ¿no? O sea, el manómetro va a registrar un valor constante a lo largo del tiempo. Va a pasar segundos, minutos, horas, días, y la presión siempre va a ser la misma. Y uno puede creer que la reacción se ha detenido, porque si no hay cambio de presión, dice, pues bueno, ya no se está formando más sustancia, ¿no? Ni se está consumiendo más sustancia porque la presión es constante. Sin embargo, el hecho que la presión permanezca constante en este tipo de reacciones, más bien certifica que se ha alcanzado el equilibrio, pero no que la reacción se ha detenido, ¿ah? Y así, aparte de las presiones, también las molaridades permanecen constantes, las densidades y muchas otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, la acidez, ¿no? El pH no va a cambiar, ¿no? El índice de refracción, ¿no?, de la luz, y una serie de cosas va a permanecer constantes. A nivel microscópico es un sistema dinámico, ¿no?, pues la reacción, jóvenes, no se detiene en ningún momento, ¿no? O sea, las moléculas, átomos siguen reaccionando, pero lo hacen a un ritmo tal, ¿no?, que da la apariencia, pues, de que se ha detenido, pero no es así porque las velocidades van a ser iguales. Los reactantes y productos continúan transformándose, ¿no?, pero a velocidades, pues, iguales en ambas direcciones. A nivel macroscópico, ya observando el equilibrio químico con instrumentos como termómetros, ¿no?, densímetros, manómetros, ¿no?, y otras, pues, aparatos de medición, da la apariencia de que es un sistema estático, ¿no? Uno piensa, como hemos mencionado, que la reacción se ha detenido, pero no es así, ¿no? Sigue desarrollándose a la misma velocidad en ambas direcciones. Porque esta apariencia se debe a que cuando se conecta un instrumento de medida, este instrumento marca un valor que ya no cambia con el tiempo, ¿no? La temperatura va a ser invariable, la presión, las molaridades, las densidades no van a cambiar, pero no significa, pues, que la reacción se haya detenido, ¿no? Continúa, pero las cantidades se mantienen constantes porque se desarrollan a un ritmo igual en ambas direcciones. Se denomina equilibrio homogéneo, y estos son los equilibrios que nosotros vamos a ver, cuando los componentes de la mezcla se encuentran en el mismo estado físico, generalmente estado gaseoso. ¿No? Vamos a ver equilibrio nosotros gaseosos. Y es heterogéneo si por lo menos uno de los componentes se encuentra en otro estado. ¿No? Hay equilibrios, jóvenes, donde hay sustancias sólidas que se van a formar o consumir, sustancias líquidas también que se van a formar o consumir. Eso se llama equilibrios heterogéneos. Son equilibrios un poco más complejos. Lo que nosotros vamos a ver son los equilibrios homogéneos, normalmente equilibrios en fase gaseosa, donde todos los componentes van a estar en forma de gases. Constante de equilibrio químico. Una vez, jóvenes, que se alcance el equilibrio químico, como muchas de las propiedades van a permanecer constantes, nosotros vamos a escoger alguna de esas propiedades para relacionarlos matemáticamente y expresar esa reacción con una constante en particular, ¿no?, que se denomina constante de equilibrio químico. La constante de equilibrio químico se define de esta manera. Es aquella función de estado, le llaman así, que relaciona matemáticamente las medidas de las propiedades de los productos y reactantes que se mantienen constantes una vez alcanzado el equilibrio. Su determinación, o sea, la medida, ¿no?, del valor de esta constante, se da siempre en este orden, ¿ah? La constante de equilibrio se va a calcular siempre a partir de un cociente, donde la parte superior se va a colocar, pues, a los productos, las cantidades que querramos relacionar, y debajo, pues, los reactantes, ¿no?, en las cantidades que queramos relacionar. Aquí se puede colocar molaridades arriba, molaridades abajo, presiones arriba, presiones abajo, densidades abajo, ¿no? Se van a relacionar los productos y los reactantes en ese orden. Eso es muy importante, jóvenes, porque cuando escribamos, ¿no?, y calculemos las constantes de equilibrio,
hay que considerar siempre este orden. Significa que la constante de equilibrio depende de la estequiometría de la reacción, depende cómo está escrita la ecuación, ¿no? Para poder pues identificar quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. Bien, se consideran los siguientes tipos de constante de equilibrio, ¿no? En realidad, cualquier propiedad, jóvenes, que se mantiene constante se puede relacionar matemáticamente para establecer una constante de equilibrio. Pero nosotros vamos a ver básicamente dos de ellas, ¿no? Aquellas constantes que relacionan las molaridades de las sustancias en equilibrio, eso se va a conocer como constante de concentraciones o constante Kc o K sub C, y la constante pues que relaciona presiones parciales de los gases, porque vamos a tratar sustancias gaseosas en equilibrio, ¿no? Eso se conoce como constante de equilibrio de presiones o constante Kp o K sub P, ¿no? Para cualquiera de ellas, debo conocer su expresión, cómo se expresa y cómo se calcula pues su medida, ¿no? Para ello, debo considerar pues la ecuación base, porque como aquí se aplica la estequiometría, me deben dar la ecuación química necesariamente, y esta debe estar balanceada. Si no lo está, yo debo proceder al balance, ¿no? Normalmente esto se va a hacer por tanteo. Y una vez que esté escrita, como la reacción pues tiene doble sentido, en realidad la posición de los reactantes y productos varía, ¿no? Porque si vemos la reacción hacia la derecha, vamos a decir que A y B son los reactantes y C y D son los productos, ¿no? Pero como la reacción también se da hacia la izquierda, C y D serían los reactantes y B, A y B serían los productos, ¿no? Entonces varía la posición. Pero aquí ya se toma un acuerdo de forma convencional, ¿no? La convención indica, jóvenes, que siempre que escribamos la ecuación de equilibrio, las especies que estén en el lado izquierdo van a representar a los reactantes. A pesar, jóvenes, que si lo vemos en la otra dirección, ellos serían los productos, ¿no? Pero por convención, las sustancias que están en el lado izquierdo corresponden a los reactantes y las especies que están pues en el lado derecho corresponden a los productos. Es fundamental eso porque cuando yo escriba la expresión de la constante, debo hacerlo siempre en este orden, ¿ah? Cociente, arriba productos, debajo reactantes, ¿no? Siempre en ese orden. Teniendo en cuenta de ello, vamos a ver dos constantes de equilibrio, como hemos mencionado. Uno de ellos se llama la constante de equilibrio de concentración, o K sub C, que relaciona las molaridades de las sustancias una vez que se alcanzaron el equilibrio. Eh, Esto es también fundamental, muchachos, porque hay ejercicios donde me van a dar las molaridades al inicio de la reacción. O sea, antes de pues, que se lleve a cabo la reacción, antes que se alcance la temperatura adecuada, antes que se alcance el equilibrio. Para yo expresar la constante de equilibrio, debo tener las molaridades en el equilibrio, o sea, una vez que se alcanzó el equilibrio químico. Y estas molaridades, para la expresión de la constante, se va a representar, jóvenes, con corchetes, ¿no? Esta molaridad la hemos visto en el capítulo de soluciones. La molaridad de una sustancia se calcula dividiendo las moles sobre el volumen, ¿no? Moles de soluto entre el volumen de la solución en litros, ¿no? Como esto va a ser una mezcla de reactantes y productos, y todos son gases, va a ser pues una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, si todo va a ser la solución, cada sustancia de reactante y producto viene a ser un soluto, ¿no? Entonces, aquí se mide la molaridad de estos solutos. Molaridad de A sería pues sus moles entre el volumen total en litros, ¿no? Molaridad de B, moles de B entre el volumen total en litros y así. Entonces, la constante de equilibrio Kc va a relacionar las molaridades de todas las sustancias una vez alcanzado el equilibrio y se expresa de esta forma. Kc se va a calcular así: molaridad de C y D multiplicados, ¿no?, sobre molaridad de A y B relacionados con un producto acá. Siempre en este orden, como hemos mencionado, arriba van los productos C y D y debajo van los reactantes A y B. Siempre en ese orden, ¿ah? Por eso es importante, cuando me den la ecuación, yo identificar pues qué es lo que voy a colocar en el numerador de la expresión de la constante y qué voy a colocar en el denominador. Aquí son molaridades. Y cada sustancia, jóvenes, en cuanto a sus molaridades, va a ser afectado por un exponente que vienen a ser los coeficientes que balancean la ecuación. Así, la molaridad de C y D,
que van en el numerador van a ir pues elevados a sus exponentes C y D en minúscula. Lo mismo en el denominador, las molaridades de A y B, que son los reactantes, van a ir pues elevados a sus coeficientes que balancean la ecuación. Por eso hemos mencionado que esta constante de equilibrio depende de la estequiometría de la reacción, o sea, depende de cómo esté escrita la ecuación y los coeficientes que están balanceando a las sustancias, ¿no? Es así. Ahora, aquí hemos colocado pues una reacción genérica donde hay 4 sustancias, ¿no? O sea, 2 reactantes y 2 productos. Este número puede variar, ¿eh? Puede haber 2 reactantes y un solo producto, ¿no? O un solo reactante y 2 productos, o 3 reactantes y un solo producto. Esto es variable. Lo que sí hay que considerar es el orden, ¿no? En el numerador de la expresión de la constante se colocan molaridades de los productos y debajo la molaridad de los reactantes elevados a los exponentes que corresponden a los coeficientes que balancean a las sustancias. Recuerden que estas barritas es molaridad, ¿eh? Molaridad, lo hemos visto esto en el capítulo de soluciones. Aquí vamos a tener soluciones gaseosas, mezclas homogéneas gaseosas de reactantes y productos. Esa es la primera expresión. La segunda expresión de constante equilibrio se conoce como constante de equilibrio de presiones o K sub P, o simplemente Kp, ¿no? Relaciona las presiones parciales, PI, se representan así, en unidades de atmósferas de las sustancias gaseosas en la mezcla de equilibrio. Como aquí va a haber gases, ¿no? Vamos a utilizar a veces, en vez de la molaridad, se puede utilizar por la presión. Pero los valores que se van a reemplazar acá, en esta constante Kp, únicamente son en unidades de atmósfera. Recuerden, jóvenes, que la presión se puede medir en muchas unidades. En química utilizamos normalmente la atmósfera y el milímetro de mercurio o mmHg, ¿no? Que es la unidad pues, de presión. En física podemos utilizar pues, pascal o libras por pulgada cuadrada u otras unidades, ¿no? Pero para expresar Kp, la presión debe estar, jóvenes, en atmósfera. Si está en otras unidades, hay que pasarlo pues a atmósfera antes de reemplazarlo. Y Kp se determina de esta forma, al igual que Kc, en el mismo orden, pero a diferencia de Kc, acá van molaridades, acá no, acá van presiones parciales en atmósfera. En el mismo orden, ¿ah? Productos arriba, reactantes abajo, elevado pues a sus coeficientes, ¿no? Los exponentes son los coeficientes que balancean a las sustancias. Molaridades Kc, presiones Kp, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener en el cálculo ya, jóvenes, 2 tipos de problemas. Aquellos donde directamente me den las molaridades o las presiones y ellos reemplazan la expresión y hallo pues el valor de las constantes. O me den pues cantidades para calcular las molaridades o las presiones y una vez calculadas recién pues las reemplazo. Normalmente aquí vamos a operar pues en términos estequiométricos, sobre todo la relación molar que hemos visto en el capítulo de estequiometría. La relación molar para hacer cálculos tiene que ver con los coeficientes de las sustancias. Bien, aquí vamos a ver nuevamente esta ecuación general para relacionar, jóvenes, estas 2 constantes de equilibrio. La constante de equilibrio Kc y Kp se relacionan matemáticamente de esta forma, ¿no? Kp es igual a Kc multiplicado por R por T elevado a un triangulito N. Un triangulito N. Donde estos términos van a representar los siguientes valores, ¿no? R es la constante universal de los gases ideales, ¿no? Que toma el valor de 0,082 atmósferas por litro, mol por Kelvin. Claro que aquí solamente vamos a utilizar el número y lo vamos a reemplazar acá. ¿Por qué utilizamos este valor y no el valor 62,4, que es el otro valor de R? Porque la presión que vamos a emplear acá debe estar en atmósferas, ¿no? T es la temperatura absoluta acá. Debe estar en la escala Kelvin. Si está en la escala Celsius, hay que sumarle 273 antes de reemplazar acá, ¿no? Y este exponente, el triangulito N, se conoce como variación de moles de gases y se calcula de esta forma, sumando los coeficientes de los productos gaseosos y restando la suma de los coeficientes de los reactantes gaseosos. Ese triangulito N o variación de moles que se reemplaza en esta expresión se calcula de esta forma. Es por eso que la ecuación debe estar balanceada, ¿no? Y yo debo conocer el orden. Siempre suma de coeficientes de los productos
menos la suma de los coeficientes de los reactantes. Ahora, esta diferencia puede ser positivo, puede ser negativo, eso ya depende, jóvenes, de los coeficientes que tengan la ecuación. Esta expresión de acá nos va a servir, jóvenes, para desarrollar algunos ejercicios donde yo pueda calcular el valor de Kc y no el valor de Kp. Si tengo el valor de Kc, puedo calcular Kp indirectamente de esta forma. Porque de lo contrario, pues tendría que calcularlo por el procedimiento ordinario, ¿no? Que está acá. O sea, cada constante se calcula de una forma particular, pero va a haber algunos ejercicios donde no se van a poder calcular directamente uno de los valores de esa constante. Entonces, vamos a calcular o bien Kc y nos van a pedir Kp, o bien Kp y nos van a pedir Kc. Entonces, se pueden relacionar matemáticamente estas dos constantes mediante esta expresión de acá. Y esta expresión, jóvenes, se puede demostrar, ¿ah? Se puede demostrar de la ecuación de estado de los gases ideales. Sale, ¿no? De la ecuación de estado pavo igual a ratón, se llega a esta expresión de acá. Bien, aquí vamos a colocar una nota, ¿no? En algunas reacciones químicas, jóvenes, en equilibrio se puede verificar que este triangulito N o variación de moles puede ser igual a cero, ¿no? En algunos casos se va a dar que este exponente va a ser igual a cero. ¿Cuándo se da esa situación? Cuando la suma de coeficientes de los productos y la suma de los coeficientes de los restantes son iguales. Así la diferencia sería cero. Y si ponemos acá cero, ustedes saben, muchachos, ¿no? Que toda cantidad numérica elevada a la cero me da la unidad. En esa situación, estas dos constantes van a ser iguales numéricamente, ¿no? Porque si esto está elevado a la cero, esto se vuelve 1, Kc va a ser igual a Kp, ¿no? Cuando esta variación de moles de gases se cumple, ¿no? Que es igual a cero, las constantes de equilibrio Kc y Kp van a ser iguales numéricamente, ¿no? Numéricamente porque en unidades son distintas, ¿ah? Kc está en términos de molaridades, Kp está en términos de presiones, en atmósferas, ¿no? Pero numéricamente van a ser iguales. Además, cuando este exponente, variación de moles, es igual a cero, se cumple, muchachos, que en los cálculos que se van a realizar, eh, se pueden desarrollar directamente con las moles y no con las molaridades. No es necesario calcular las molaridades, no es necesario conocer el volumen del sistema, porque cuando los exponentes de los productos suman, por ejemplo, 5 y los exponentes restantes suman 5, cualquier unidad de volumen se va a cancelar al momento de reemplazar en las constantes. Se puede operar directamente con las moles y no necesariamente con la molaridad. Pues las operaciones van a ser independientes del volumen, ¿no? Como se dice. Bien, entonces esto representa la relación entre la constante de equilibrio Kc y Kp. Vamos a utilizar esto siempre y cuando me pidan uno de estas constantes a partir de otra que no se puede calcular de forma directa. Solo que para esta relación hay que calcular, pues, o conocer algunas operaciones. R, por ejemplo, hay que recordarlo, ¿no? Necesariamente. La temperatura deben darme en Kelvin. Si no me dan en Kelvin, debo convertirlo a Kelvin. Y esto, triangulito N, ya depende de la ecuación balanceada, ¿no? Siempre en este orden, a suma de coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactantes. Es una resta. Por eso le llaman variación o diferencia, ¿no? Bien, características de la constante de equilibrio. Así como el equilibrio químico presenta una serie, pues, de características, las constantes también, jóvenes, y esto va a servir para desarrollar los problemas de teoría. Su medida, la medida de cualquiera de las constantes, para una reacción específica, solo es afectado por los cambios en la temperatura. Quiere decir que la constante de equilibrio solo es constante a una temperatura dada. Si ustedes cambian la temperatura, el equilibrio se altera y la constante también se altera. Otra característica, la determinación de su valor, ¿no? Ya la medida, depende de la estequiometría de la reacción. Como hemos mencionado, depende de cómo está escrita la ecuación, cómo está dado su balance, ¿no? Porque si ustedes modifican los coeficientes a otros valores, se van a modificar los exponentes y también se modifica el valor de la constante. Si ustedes cambian la posición de los reactantes y los productos, ¿no? Se va a invertir, como en este caso, la constante de equilibrio, y va a tomar un valor distinto. Su expresión se deriva de la ley de acción de masas, ¿no? Esto tiene que ver ya con las velocidades de reacción. Esto se ve, jóvenes, en el capítulo de cinética química, que nosotros, por cuestión de tiempo, no lo vamos a tratar.
Se pueden medir las velocidades de las reacciones matemáticamente de esta forma. Por ejemplo, la velocidad hacia la derecha se calcula así. La velocidad pues hacia la izquierda se calcula así. Cuando ustedes hacen las divisiones de estas cantidades, en el equilibrio, estos dos números van a ser iguales, ¿no? Porque hemos hecho que en el equilibrio la velocidad hacia la izquierda es igual a la velocidad hacia la derecha. Estos se cancelan y pueden igualar estos términos, ¿no? Estas dos constantes lo relacionan matemáticamente y les sale una constante mayor que se llama constante de equilibrio y ahí es donde aparecen pues estos términos, ¿no? En las constantes de equilibrio. En las expresiones de Kc y Kp, ¿no? En la forma, ¿no? que hemos visto para calcularlos, no se incluyen jóvenes a las sustancias en estado sólido y en estado líquido. Ya que los líquidos y sólidos puros no presentan concentración, por ejemplo, ¿no? O sea, la concentración, la molaridad, es una propiedad de las soluciones, de sistemas homogéneos. Si tenemos un sólido y un líquido que se puede visualizar, eso ya sería heterogéneo, entonces ahí no se puede calcular molaridad. Y tampoco, pues, los sólidos y líquidos ejercen presión en la medida que hacen, pues, los gases, ¿no? Es por eso que si ustedes tienen una ecuación que no es homogénea, heterogénea, un equilibrio heterogéneo, y quieran, pues, calcular el valor de Kc o Kp, en la expresión de Kc y Kp no van a incluir ni a los sólidos ni a los líquidos, solamente a los gases. Y por último, las medidas de la constante de equilibrio Kc y Kp nos indican las tendencias de las reacciones. Así, si tenemos un valor grande de Kc y Kp, significa, jóvenes, que hay mucho producto. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio se calcula siempre en un orden, ya hemos hecho productos sobre reactantes, ¿no? Si me sale un valor bastante grande, Kc o Kp, hay mucho producto. Si sale un valor pequeñito, hay muchos reactantes, ¿no? Quiere decir que la reacción se va o se está desplazando en una dirección específica, ¿no? O bien está avanzando en mayor grado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Hacia la zona de los productos o hacia la zona de los reactantes. A nivel de laboratorio se hace esos cálculos, ¿no? Se calcula cuál es el valor de la constante y de acuerdo pues a la medida de ese valor se dice, ah, no, aquí se está formando mucho producto, hay que modificarlo, ¿no? Para que la cantidad de producto baje y se formen más reactantes, se hacen modificaciones. Pero primero se calcula pues estos valores, ¿no? Bien, operaciones con la constante de equilibrio. Una vez, jóvenes, que ustedes han medido ya el valor de la constante de equilibrio, pueden modificar esos valores modificando la estequiometría de la reacción. Y así hay algunas operaciones que ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, aquí vamos a ver tres de ellas, ¿no? Inversión de la ecuación química. Si es un problema, por ejemplo, le dan una ecuación así en equilibrio y le dicen pues que tiene una constante de equilibrio 1, que vamos a llamarle K, y de repente, jóvenes, se modifica la reacción y esta se desarrolla ahora de esta manera, ¿no? Como pueden ver, se ha invertido, ¿no? Z era producto, pero ahora es reactante, ¿no? X y Y eran reactantes en la primera ecuación, ahora son productos. Si ustedes invierten la posición de los reactantes y los productos y le piden para este nuevo equilibrio, ¿cuál será el valor de la constante? Ustedes van a decir que esa nueva constante de equilibrio es la inversa de la primera. ¿Por qué es la inversa? Porque están cambiando, pues están trastocando reactantes con productos, ¿no? Como la constante de equilibrio siempre se calcula en un orden, arriba productos y abajo reactantes, si ustedes invierten la reacción, van a invertir las posiciones también de los reactantes y productos. Entonces, la nueva constante sería la inversa de la primera. Esa es la primera operación. La segunda operación es la multiplicación por un coeficiente n a las sustancias. Y hay muchos, jóvenes, que los coeficientes que balancean la ecuación son los exponentes, ¿no? Que se colocan a cada sustancia en Kc o Kp. Pero si a la ecuación que ya tienen exponentes, coeficientes fijos, ustedes modifican esos coeficientes por multiplicación a partir de una cantidad n. Por ejemplo, aquí, si tienen esta ecuación en equilibrio, ¿no? Y tienen una constante de equilibrio que vale K, y ustedes hacen esto, ¿no? O sea, a los números que van acá, los multiplican a todos por una misma cantidad, por n, ¿no? Este n puede ser, pues, 2, puede ser 3, pero se multiplica a todos por un mismo valor, ¿no? Se cumple, jóvenes, que la nueva constante de equilibrio sería, pues, a la constante inicial elevado a la n, ¿no? Elevado a la n. ¿Por qué?
porque al multiplicar por n estamos modificando pues los exponentes, ¿no? Entonces la nueva constante sería igual a la constante inicial elevado a la n. Ahora, este n no necesariamente es un entero, ¿no? Puede ser una fracción, puede ser un medio, un medio, que significa pues que estamos sacándole la mitad, en realidad se le está dividiendo, ¿no? Pero en los números reales, pues no, la división se tiene como multiplicación, ¿no? Entonces estaría acá elevado a un medio, y elevado a un medio sería pues raíz cuadrada de k, ¿no? Pero siempre que se le multiplique por un factor común a los coeficientes de la ecuación en equilibrio, su constante va a ser pues afectado de forma exponencial por ese factor que han empleado en la multiplicación. Ahora, los cambios pueden ser simultáneos, o sea, ustedes pueden invertir y luego multiplicar, ¿no? O primero multiplicar y luego invertir, ¿no? Y van a tener pues operaciones conjuntas. La tercera operación es la suma de ecuaciones de sistemas de equilibrio a la misma temperatura. Por ejemplo, si ustedes tienen esta ecuación x más y produce z en equilibrio y le dan la constante equilibrio K1, vamos a llamarle, y tienen otra ecuación R más S produce T, que también tiene una constante equilibrio a la misma temperatura, llamemos K2, se cumple, jóvenes, que si ustedes suman miembro a miembro estos dos sistemas en equilibrio para tener una reacción más compleja, x más y, r más c, s, y al otro lado z más t, se va a cumplir que esta expresión de equilibrio más grande va a tener una nueva constante que sería el producto de la primera por la segunda, o sea, K1 por K2. Y todo esto es demostrable, jóvenes, por la estequiometría, ¿no? Por las expresiones de la constante Kc y Kp que hemos visto. Porque aquí estamos hablando de constante de equilibrio en general, ¿no? No estamos especificando si es Kc o Kp, ¿no? Además, todas las reacciones están en fase gaseosa. No hay sólido, pues, ni líquido, porque ellos se descartan. Tres operaciones, entonces, se pueden hacer con los equilibrios químicos en cuanto, pues, a la medida de las constantes. Pero para hacer estas operaciones, muchachos, primero hay que calcular el valor de la constante. Y hemos mencionado pues que hay dos formas de calcular el valor de la constante, ¿no? Cuando nos den datos directos y vamos a reemplazar las expresiones, o cuando me den datos iniciales y por estequiometría voy a llegar al equilibrio y reemplazar pues las cantidades. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de esos tipos. Ejemplo número 1. Tenemos el siguiente sistema homogéneo en equilibrio, fíjense acá, 4M en equilibrio con 2N más R. Kc vale 0,0625, o sea, ya está definido la constante para esta ecuación, así como está escrita. Lo que nos piden es determine el valor de la constante de equilibrio Kc para el siguiente sistema de equilibrio. Miren esta ecuación, ¿no? Tiene los mismos componentes N, R y M, solo que está escrito de una manera distinta, ¿no? Pero están relacionados porque tienen las mismas sustancias N, R y M, ¿no? Entonces va a haber una relación entre ellos. Ahora, si se dan cuenta, no solamente están escritos al revés, porque acá inician con M y termina con N y R. Aquí no, aquí empieza con N y R y termina con M. O sea, se ha invertido la ecuación. Pero aparte los coeficientes no coinciden. Mira, aquí es M4, pero aquí es M2, ¿no? Aquí es N2, aquí es N1, ¿no? Aquí es R1, aquí es R1 medio. O sea, aparte de haber invertido la ecuación, los coeficientes han sido divididos entre 2, o que es lo mismo decir, han sido multiplicados por un medio, ¿no? Se observa entonces que la segunda reacción es la inversa de la primera por las posiciones, ¿no? Porque acá está N y R, pero acá al inicio aparecen ellos, ¿no? Donde además los coeficientes fueron divididos entre 2, o que es lo mismo que fueron multiplicados por un medio, ¿no? O sea, esta segunda ecuación que está acá es la inversa de la primera y a la vez ha sido pues multiplicado por un medio, por eso de 4 se bajó a 2, de 2 se bajó a 1 y de 1 se bajó a un medio, ¿no? Entonces se va a cumplir que esta constante de Kc número 2, aparte de ser la inversa de la primera, ¿no? Porque al invertir ya estamos invirtiendo este valor de acá, y luego al multiplicarlo, ¿no? Por un medio, ese nuevo, ¿no? Ese constante también estaría pues elevado a un medio, ¿no? O sea que aquí habría dos operaciones. Y cuando es un medio, esto es pues raíz cuadrada, ¿no?
y sería 1 sobre 0,625, porque ese es el valor de la constante inicial, y convirtiendo pues a enteros, ¿no? Esto sería 10.000, ¿no? Entre 625, y ambos tienen raíz cuadrada, pues, ¿no? Aquí esto sale, esto es 10 a la cuarta, sería 10 al cuadrado, que es 100, ¿no? 625 es 25 al cuadrado, ¿no? Sería su raíz cuadrada 25. 100 entre 25, casi 2 sería 4, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se opera con una constante ya definida y si modificamos la estequiometría, ¿no? Se modificó primero el orden, entonces esto se invirtió. Luego a ese valor que se ha invertido se le multiplicó por un medio, entonces se le eleva pues a un medio, ¿no? Y se llega a esta expresión. Eso en cuanto a operaciones ya con la constante. Ejemplo 2. Dice, se tiene el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. Fíjense la ecuación. NH3 en equilibrio con nitrógeno e hidrógeno, todos gases, ¿ah? Dice, al alcanzar el equilibrio, eh, se analiza una muestra de 2 litros y se encuentra que contiene 2 mol de amoníaco. Este es el amoníaco, de él va a haber 2 mol. 4 mol de nitrógeno, de él va a haber 4 mol. Y de hidrógeno hay 8 mol. Una vez alcanzado el equilibrio, ¿eh? O sea, son cantidades en el equilibrio. Determina los valores de la constante Kc y Kp a 727 grados centígrados. Bien, como me dan las moles y me dan el volumen, yo puedo hallar las molaridades de cada sustancia y con ello hallar Kc, porque Kc se halla en función de las molaridades. Y una vez que hallo Kc, puedo hallar el valor de Kp porque ambas constantes están relacionadas matemáticamente, como hemos visto. Entonces la operación va a ser pues de esa forma, ¿no? Primero balanceamos la ecuación, porque aquí se aplica la estequiometría, y a partir de las moles de cada sustancia determinaremos las molaridades y el valor de la constante Kc. Esta ecuación se balancea por tanteo así, miren, acá hay un nitrógeno, acá hay 2, multiplico aquí por 2. Ese 2 multiplica aquí por 3, serían 6 hidrógenos, y aquí solamente hay 2, aquí vamos a multiplicar por 3, ¿no? Y la ecuación quedaría así, balanceada, ¿no? 2, 1, 3. Significa, jóvenes, que de él tenemos como dato 2 mol, de él tenemos 4 mol y de él tenemos 8 mol. Teniendo esos valores y teniendo el volumen, yo puedo pues hallar las molaridades, ¿no? La molaridad se representa con corchetes, hemos visto. Moles sobre volumen. Sería sus moles 2, entre el volumen 2 litros, sale 1 molar. O 1 mol por litro, ¿eh? Para el nitrógeno también sería moles sobre volumen, sus 4 moles, entre el volumen de la mezcla 2, sale 2 molar o 2 mol por litro. Y para el hidrógeno sería pues sus 8 moles, entre los 2 litros sería pues 4 molar o 4 mol por litro. Estas molaridades yo lo voy a reemplazar en la expresión de la constante de equilibrio, Kc. Kc sería así, ¿no? Sería escrito de esta forma. Arriba van los productos, nitrógeno e hidrógeno, porque pueden ver acá, miren, estos son los productos, nitrógeno e hidrógeno elevado a la 1 y elevado al cubo. Y debajo va el NH3 elevado al cuadrado, porque los exponentes son así, ¿no? Quedaría pues así. Nitrógeno elevado a la unidad, hidrógeno elevado al cubo, NH3 rectante elevado al cuadrado. Y como yo tengo los valores ya, voy a reemplazar. Pues él salió 2, él salió 4, pero está elevado al cubo, él salió 1 elevado al cuadrado. Esos valores que estoy reemplazando, jóvenes, están calculados acá. 4 elevado al cubo para el hidrógeno, 2 elevado a la unidad para el nitrógeno y 1 elevado al cuadrado para el amoníaco. Por eso estamos reemplazando en esta expresión y esto nos sale 128. Ya tenemos el valor de Kc. Ahora vamos a hallar pues el valor de Kp. Nos piden determinar el valor de la constante Kp a 727 grados centígrados. Si a este le sumo 273, sería 1000 Kelvin, ¿no? Porque para convertir esta temperatura a Kelvin hay que sumarle 273, 1000 Kelvin. Para ello nos falta determinar el valor de la variación de moles de gases. O sea, nos falta el triangulito N, ¿no? Que es el exponente. Entonces, en la ecuación balanceada, este triangulito N sería así. Suma de coeficientes de los productos. 1 más 3, menos la suma de coeficientes de los reactantes. Hay un solo reactante, sería 2.
Esto sale pues 2. Este triangulito o variación de moles siempre en este orden, ¿ah? Productos, reactantes, ¿no? Entonces, reemplazaremos acá ya para hallar el valor de Kp porque tenemos Kc. No podemos hallar, jóvenes, Kp directamente con estos datos porque Kp se calcula con presiones y no tenemos presiones, tenemos molaridades, ¿no? Pues hallamos Kc primero. Entonces, Kp sería así, 128, esto acá, porque está calculado. Esto vale 0,082 por 1000 Kelvin elevado al cuadrado, ¿no? Este exponente viene desde acá. Y ya es matemáticas esto, ¿no? Porque internamente aquí sale 0,082 por 1000, sale 82 elevado al cuadrado por 128. Y esto sale 8,6 por 10 elevado a la 5, ¿no? Si hacen las multiplicaciones. Un valor bastante grande, ¿no? Significa pues que en el equilibrio hay bastante producto y poco reactante, ¿no? Porque las constantes se expresan siempre producto sobre reactante. Si el valor es grande, hay mucho producto y poquito reactante, ¿no? Eso es lo que me indica pues este valor. Ahora, este problema es sencillo en términos jóvenes de operaciones porque ya las matemáticas son otra cosa, porque me dan las cantidades ya en el equilibrio, ¿no? O sea, las cantidades determinadas en el equilibrio y yo solamente estoy reemplazando, ¿no? Luego de hallar las molaridades. Los problemas un poco más complejos de esta parte consiste, jóvenes, en, a partir de cantidades iniciales, calcular las cantidades en equilibrio. Y para ello ya se aplica la estequiometría, ¿no? Como sería en este problema o ejemplo 3. Dice, a ver, se tiene el siguiente sistema homogéneo en equilibrio en un recipiente de 10 litros. ¿Ah? Fíjense la ecuación. Vapor de agua en equilibrio con hidrógeno gas, oxígeno gas. Sí, dice, si al inicio del proceso se tiene 10 mol de vapor de agua. 10 mol de vapor de agua al inicio, porque supone que vamos a iniciar con agua y luego va a aparecer ellos, ¿no? Por reacción. Y al alcanzar el equilibrio se observó el consumo del 60%, o sea, de esos 10 mol de vapor de agua se consumió 60. Justamente una parte, ¿no? Esos 60 va a dar origen al hidrógeno y al oxígeno y ahí se establece el equilibrio. O sea, conociendo que el 60% se va a consumir, con este 60% de 10 mol voy a producir hidrógeno y oxígeno y vamos a tener pues el equilibrio. Porque ya hemos dicho, jóvenes, que en estas reacciones no se consumen los materiales completamente. Estos 10 mol de vapor no se consumen completamente, ¿eh? Porque se va a consumir una parte y lo va a estar regenerando los productos, ¿no? Se consume, regenera, se consume, y el equilibrio y se alcanza cuando se ha consumido el 60% nada más. No todo, solamente el 60%. Con ello me piden determinar el valor de Kc. Entonces, para calcular, jóvenes, las cantidades en equilibrio, porque solo me dan la cantidad inicial del vapor de agua, yo debo saber cuánto se ha formado de hidrógeno y oxígeno y cuánto se ha quedado pues, en el equilibrio. Debo aplicar la estequiometría. La reacción inicia con 10 mol de vapor de agua, consumiéndose 60%, o sea, se va a consumir 6 moles, ¿no? De los 10 moles, el 60% son 6 moles, pues, ¿no? Esto dará origen a los productos y se establecerá el equilibrio. Ahora, para averiguar cuánto de producto se ha obtenido a partir de estas 6 moles que ha reaccionado, ahí es donde aplico la estequiometría, la relación molar. Para ello debo utilizar, como voy a hacer operaciones con moles, voy a utilizar los coeficientes, ¿no? Debo balancear la ecuación se balancea, dos hidrógenos, está balanceado, acá hay un oxígeno, acá hay dos, aquí hay que multiplicar por 2, pero eso afecta a los hidrógenos, ahora serían 4, aquí hay que corregir 2, y la ecuación queda así, 2, 2, 1. Entonces, aquí aplico la estequiometría. Tengo 10 moles de él, pero no todo se va a consumir. Solamente se va a consumir 6 moles de él. 6 moles. Esto, jóvenes, va a dar origen a 6 moles también de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la proporción molar es de 2 a 2 o de 1 a 1, ¿no? Quiere decir que si yo de él hago reaccionar 2 moles, se forman 2 moles. Si hago reaccionar 4 moles, se forman 4 moles, ¿no? Si se ha consumido 6 moles de él, se formará 6 moles. Pero del oxígeno se formaría la mitad, ¿no? Por cada 2 moles de agua se produce 1 de oxígeno. 10 moles de agua, 5 de oxígeno. 6 moles de agua, de oxígeno se formará solamente 3.
Esta cantidad de jóvenes están en función a los coeficientes, ¿ah? Y viene a ser pues la relación molar. Una vez que aparecieron ellos y se consumió él, se establece el equilibrio y el equilibrio queda, jóvenes, con las siguientes cantidades, ¿no? Hidrógeno, o agua. ¿Cuánto quedaría del agua, no? Si había 10 y se consumió 6, va a quedar 4. Su molaridad se calcularía moles sobre volumen. Las 4 moles que hay en el equilibrio sobre el volumen de la reacción, que es 10 litros. Acá está en el enunciado. Eso me sale 0,4 molar. Para el hidrógeno sería pues sus moles, que son las moles que se han producido, 6 entre 10, 0,6 molar. Y para el oxígeno serían sus moles, que también se produjeron, 3 entre 10, 0,3 molar. El volumen es constante para toda la mezcla, porque es el volumen total. Entonces, como ya tenemos las molaridades, voy a calcular Kc, que es lo que me están pidiendo. Entonces, Kc quedaría escrito así, ¿ah? Productos, hidrógeno al cuadrado, oxígeno a la 1, porque esos son sus coeficientes, como pueden ver acá. Hidrógeno al cuadrado, oxígeno a la 1 sobre rectante, agua elevado pues al cuadrado. Así queda. Y como ya tenemos los valores calculados de esas molaridades, acá están los valores, para el hidrógeno sería 0,6 elevado al cuadrado, para el oxígeno sería 0,3 elevado a la 1, y para el agua sería 0,4 elevado al cuadrado, de acuerdo con sus coeficientes. Quedaría así. Y ya eso es la parte matemática, sale 0,675. Ese es el valor. Pero noten, jóvenes, que a diferencia del ejemplo anterior, el ejemplo anterior ya me daban pues estas cantidades y yo solamente reemplazaba. Acá no, aquí he partido de una cantidad inicial, he aplicado la estequiometría para obtener las cantidades en el equilibrio y recién estoy reemplazando. Esos son los problemas un poco más operativos y que toman más tiempo, ¿no? Por eso a nivel de examen de admisión, se supone, ¿no? Que si preguntan de esta parte, porque lo que ha venido hasta el momento de equilibrio químico es más cuestiones teóricas que cálculo, ¿no? Le vendría pues directamente las cantidades acá para reemplazar, ¿no? Y allá por la constante. Pero por si acaso se han puesto ejercicios también para cálculo, si es que por ahí puedan preguntar, ¿no? En el examen. Bien, vamos a finalizar este capítulo hablando de un principio que se aplica pues a los equilibrios químicos, que se conoce como el principio de Le Chatelier. Este principio fue establecido por un químico francés, ¿no? Antoine de Le Chatelier, ¿no? Que establece pues lo siguiente, ¿no? Indica pues que en toda reacción química en equilibrio, toda reacción química en equilibrio es un sistema estable. Y como tal, permanecerá de esta forma indefinidamente. Y eso es obvio, jóvenes, en todo sistema físico y químico que es estable, va a querer permanecer así sin perturbación, ¿no? Si se le modifica de algún modo, indica este principio, se acondicionará este equilibrio desplazando una de las reacciones, porque son dos sentidos, en un sentido específico de tal manera de anular parcial o completamente el efecto que hemos provocado y así retornar a su estado de equilibrio. Quiere decir, jóvenes, que si nosotros ya tenemos una reacción química y está en equilibrio, es un sistema estable y va a querer permanecer así todo el tiempo posible. Pero si nosotros de alguna manera tratamos de alterarlo, el principio de Le Chatelier dice que ese equilibrio va a reaccionar de una manera tal de anular total o parcialmente el efecto que hemos provocado y retornar nuevamente a su estado de equilibrio. Por eso a este principio de Le Chatelier también se le conoce pues como principio de acción-reacción. Ustedes provocan una acción sobre el equilibrio y este va a reaccionar para anular ese efecto y volver a su estado pues inicial, estado estable. Vamos a hablar aquí de las posibles modificaciones que se pueden hacer pues en los sistemas en equilibrio químico. Y vamos a analizar principalmente los incrementos, ¿no? Las modificaciones por incrementos, porque también hay modificaciones por
reducción. Eh, y estas son las modificaciones más comunes, ¿no? O sea, los equilibrios jóvenes se alteran cuando ustedes cambian la temperatura, cambian la presión o cambian las cantidades de reactantes y productos o modifican el volumen. Tres factores físicos y un factor químico, ¿no? Que viene a ser los reactantes y los productos. 4 factores modifican los equilibrios. Cambios en la temperatura, cambio en la presión, cambio en el modificación en las cantidades de los reactantes y productos. Hemos dicho, jóvenes, que el equilibrio químico ocurre en una temperatura dada. Si ustedes alteran la temperatura, también van a alterar después el equilibrio. La alteración puede darse de dos maneras en cuanto a la temperatura. Ustedes pueden aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. Igual la presión, si ustedes cambian la presión, esto va a alterar el equilibrio. Entonces se puede hacer dos modificaciones en la presión, o disminuir la presión. Lo mismo pues para el volumen y también para las cantidades restantes y productos. Pero nosotros, por regla práctica, no vamos a analizar todo, pues las modificaciones, solamente los incrementos. Porque si yo conozco, jóvenes, qué va a pasar si aumento algo, puedo saber qué va a pasar si disminuyo, pues, ¿no? En el sentido que se absorbe energía. Eso por el principio de acción-reacción. O sea, si ustedes van a calentar, el equilibrio debe enfriar. ¿Y cómo enfría? Absorbiendo pues todo el calor que ustedes han incrementado, lo va a absorber y va a bajar la temperatura. O sea, si ustedes aumentan la temperatura, el equilibrio va a disminuir la temperatura porque de esa forma va a retornar a su estado estable, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes aumenten la temperatura, se favorece la reacción que absorbe energía porque de esa manera está reduciendo la temperatura. Reacción endotérmica, que es el sentido que absorbe energía. Ahora, si ustedes, en vez de aumentar la temperatura, si ustedes bajan la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. ¿Para qué? Para anular pues el efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementa la temperatura? Favoreciendo la reacción exotérmica, la reacción que libera pues calor, ¿no? Por eso aquí vamos a analizar solamente el aumento. La disminución se puede hacer por el proceso pues inverso. Ahora, si ustedes tienen un sistema de equilibrio y aumentan la presión, el equilibrio, jóvenes, debe reducir la presión, ¿no? Si ustedes elevan la presión, el equilibrio debe bajar la presión. ¿Cómo lo logra, no? El principio de Chatelier dice que si ustedes aumentan la presión, se favorece el sentido de reacción donde se producen menos moles de gas. Menos moles, menos presión, pues, porque ya saben que la presión tiene que ver con los choques moleculares. Menor cantidad de moléculas, menor moles, menos presión. Así el equilibrio reduce la presión y se retorna pues a su estado estable. Y todo va a ser así opuesto, ¿ah? O sea, a la acción que ustedes van a proceder, el equilibrio va a ser lo contrario, para anular el efecto, ¿no? Si ustedes agregan reactantes, el equilibrio va a consumir a los reactantes formando más productos, ¿no? Lo opuesto. Van a hacer lo opuesto, ¿no? Si ustedes pues agregan más reactantes, el equilibrio se da cuenta pues que hay mucho reactante y lo va a consumir una parte y va a formar más productos, ¿no? Para reducir las cantidades y restablecer el equilibrio. Si ustedes agregan más productos, el equilibrio debe consumir esos productos y formar más reactantes, ¿no? Para que se vuelva pues al estado de equilibrio. Si ustedes aumentan el volumen, el equilibrio, jóvenes, favorece el sentido de reacción donde se producen más moles de gases. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el volumen, se aumenta el espacio, jóvenes, donde están los gases, la presión disminuye. Y el volumen son inversamente proporcionales de acuerdo con la ley de Boyle, ¿no? Si ustedes aumentan el volumen, la presión disminuye. O sea, decir aumentar el volumen es lo mismo decir, jóvenes, que han reducido pues la presión. Y si han bajado la presión, el equilibrio debe subir la presión. ¿Cómo logra subir la presión? Produciendo más gases, pues, más moles de gas, ¿no? Más gases, más presión. O sea, de esa manera ustedes lo van a analizar. Estos, jóvenes, ya como complemento, porque a nivel de examen de admisión no ha habido preguntas de esta parte, pero podrían preguntar sobre esta parte porque en la parte, en los ejercicios, ¿no? de CEPRE San Marcos, de la PRE San Marcos, hay algunos de estos y le podrían preguntar. Pero el análisis se hace así, ¿no? Acción, reacción, como vamos a ver. En un ejemplo lo vamos a ver más claramente, ¿eh?
Entonces, los equilibrios van a ser alterados con la temperatura, presión, o cambios de temperatura, presión, volumen, o en la cantidad pues, de reactantes y productos. Solamente ellos pueden alterar el equilibrio. ¿Eh? La adición de catalizadores no afecta a los sistemas en equilibrio. Los catalizadores solamente hacen pues, que la reacción sea más rápida o más lenta, o sea, el equilibrio se alcance más rápido o más lento, pero no modifican el estado de equilibrio. Porque esto también ha sido pregunta pues, en los balotarios de la presa Marcos, ¿no? Solamente alteran los equilibrios, la temperatura, presión, volumen y cantidades de reactantes y productos, no los catalizadores. Los catalizadores modifican la velocidad de reacción. Pero como aquí las velocidades son iguales, no va a haber pues un cambio en el equilibrio. Ahora, de aplicación los ejercicios sería así. A ver, se tiene el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. Fíjense acá, esta ecuación. P cloro 5 más calor genera pues en equilibrio P cloro 3 más cloro 2. Aquí se está colocando el calor al lado de los reactantes porque es una reacción, en este caso, que absorbe energía, es una reacción endotérmica, ¿no? Siempre que se absorbe energía, es una reacción endotérmica. Determine, dice, el sentido de desplazamiento que tomarán las reacciones de acuerdo con las siguientes modificaciones en las condiciones. Vamos a hacer 4 modificaciones. Vamos a enfriar la reacción. Vamos a extraer P cloro 5. Luego vamos a disminuir la presión y luego vamos a adicionar cloro, ¿no? En cada caso, ¿hacia dónde iría, pues, qué sentido tomaría la reacción? Porque la reacción se va a desplazar en una dirección dependiendo estas modificaciones. Para ello, pues, vamos a utilizar el principio de Le Chatelier, ¿no? Para analizar lo que va a pasar. Para analizar esto, jóvenes, primero debemos balancear la ecuación, porque aquí igual se aplica la estequiometría, y debemos contar las moles. Coeficientes 1, 1, 1, así se balancea, porque miren un fósforo, 5 cloros, aquí hay 3, con estos 2 cloros serían 5. Aquí hay una sola mol de gas, aquí en total hay 2 moles de gas. Estas moles se cuentan, jóvenes, porque ya hemos dicho que la presión tiene que ver con las moles, ¿no? Ahora, las modificaciones las vamos a indicar en este cuadrito. A ver. Disminución de la temperatura, o sea, estamos enfriando. Esto altera el equilibrio. Entonces, ¿qué debe hacer la reacción? Debe elevar la temperatura. Debe elevar la temperatura y para ello se favorece la reacción exotérmica, ¿no? Es como si ustedes cuando bajan la temperatura, el calor baja. Y la reacción debe subir el calor para volver a su estado inicial. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación, para que la reacción libere calor, ¿no? Y anule pues este bajón de temperatura, la reacción se debe ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en esa dirección se libera calor, ¿no? Más bien en la dirección hacia la derecha se absorbe calor, porque él toma el calor y genera estos productos. Pero si vamos hacia allá, se libera calor. Entonces, si ustedes bajan la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. Se favorece la reacción que libera energía para elevar la temperatura. La flecha va hacia allá. La reacción se va hacia allá. Primer efecto. Segundo, extracción de P cloro 5. Si quitamos una parte de él, jóvenes, el equilibrio se va a dar cuenta pues de que hay un hueco, ¿no? Y se debe llenar ese espacio para restablecer el equilibrio. Entonces, ¿cómo lleno? Formando más de él, pues la reacción debe ir hacia allá para llenar pues ese vacío, ¿no? Se favorece la formación de P cloro 5, entonces la reacción va a ir para allá también, ¿no? Porque si estamos quitando una parte de él, el equilibrio o la reacción se va a dar cuenta pues que se alteró el equilibrio, vamos a rellenar el espacio que ha quedado formando más él, ¿no? Se va hacia allá. Disminución de la presión. Si se ha bajado la presión, el equilibrio debe subir la presión. ¿Cómo lo logra? Produciendo más moles. Miren, en este lado de la ecuación hay más moles que en este lado, ¿no? Se favorece la forma, aquí se favorece el sentido donde se produce mayor número de moles de gas, o sea, vamos hacia la derecha. Porque si hemos bajado la presión, hay que subir la presión para restablecer el equilibrio y la presión se aumenta con más moles, pues vamos hacia allá. Ahora, adición de cloro 2, ¿no? Si hemos agregado más de esto de acá,
hay muchos jóvenes, el equilibrio debe consumir esto para restablecer el equilibrio. O sea, si ustedes agregan, el equilibrio debe quitar, debe consumirse, y el consumo pues se da hacia el otro lado, ¿no? Porque si vamos hacia la derecha, se estaría formando más de él. En cambio, si vamos hacia la izquierda, se estaría consumiendo él. Entonces, si agregamos mayor cantidad de él, el equilibrio debe consumir el cloro 2 y se debe favorecer la formación del producto, entonces la reacción sería hacia allá. De esa manera, pues, se analiza el principio de Le Chatelier, ¿no? O sea, esta es la acción y esta es la reacción. Disminución, bajamos la temperatura, él sube, pues, la temperatura, produciendo más calor. Extraemos cloro, sacamos una parte, él lo debe regenerar para volver al equilibrio, la reacción va hacia la izquierda. Disminución de la presión, el equilibrio debe producir más moles de gases para incrementar la presión. Adicionamos cloro, el equilibrio debe consumir el cloro, se va hacia la otra dirección. Siempre va a ser lo contrario, ¿no? Esa es la forma como ustedes van a analizar la solución de este tipo de problemas, ¿no? Pero a nivel, como hemos mencionado del examen, aún no han preguntado directamente acá este tipo de ejercicio, pero lo podrían hacer, por eso lo estamos desarrollando. Bien, teniendo ya esta base teórica, jóvenes, vamos a desarrollar los problemas de la práctica dirigida, número 11. Y como siempre ya tenemos pues 3 niveles, el nivel básico e intermedio, es como viene en los exámenes de admisión, problemas directos, ¿no? Sencillos porque el tiempo así lo amerita también en el examen. Y los problemas avanzados, que en realidad pues no son difíciles, ¿no? Lo que sí son pues son más largos, ¿no? Toma más tiempo desarrollarlo, por eso no viene de esa forma, ¿no? A nivel de examen de admisión de San Marcos. En otras universidades sí pueden venir, como de repente Villarreal o el Callao, ¿no? Porque son menos preguntas y más tiempo, pues, ¿no? O inclusive pues en la uni, ¿no? Menos preguntas y más tiempo. Bien, problemas básicos, a ver. Esto es lo que le podrían preguntar en el examen de admisión, así directamente. ¿Ah? Problema 1. Dice, ¿no? Señale la alternativa que indique de forma correcta cuando una reacción química reversible alcanza el equilibrio químico. ¿Qué marcaríamos en este caso? A ver. Kevin Giles me dice la C. Y es correcto. Pues, ¿no? Esa es la respuesta. Hemos dicho que cuando hablamos de una reacción en equilibrio, tenemos que hablar pues de la condición de equilibrio, ¿no? Condición de equilibrio. Will Romero también confirma que es la C, ¿no? Un sistema alcanza el equilibrio químico cuando las velocidades de reacción en ambas direcciones se hacen iguales, ¿no? Se hacen iguales. No cuando se hace cero, no cuando se forma el máximo de productos, no cuando se consumen completamente los reactantes, porque ni los productos ni los reactantes se consumen completamente, ¿no? Porque esta reacción es pues una parte se consume de cada uno y queda una mezcla al final de reactantes y productos, ¿no? La respuesta es la C. Y esto está en la base teórica que hemos indicado, ¿ah? Condición de equilibrio químico, se cumplía esto, ¿no? Si tenemos una reacción reversible donde la velocidad pues, de reacciones en ambos sentidos se expresan de esta forma, se dice que se alcanzó el equilibrio cuando estas velocidades son iguales y diferentes a cero, ¿ah? No pueden ser cero, diferentes a cero. El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades en ambas direcciones de una reacción reversible se hacen iguales. Se hacen iguales. Por eso la clave aquí sería pues la C, ¿no? La C. Bien, problema 2. Esto también de esta manera podrían preguntarle en el examen, ¿ah? La siguiente expresión corresponde a la constante de equilibrio de concentraciones. Kc, mire, ya está escrito así, ¿ah? ¿No? Con esas sustancias en ese orden y con esos exponentes. Me piden identificar la reacción en equilibrio que corresponde a dicha constante. O sea, para llegar, jóvenes, a esta expresión de acá, se debe haber partido de una de estas ecuaciones, ¿no? Recuerden que la constante de equilibrio siempre se escribe en un orden, ¿no? Arriba van productos y abajo reactantes. Y los exponentes son los coeficientes que balancean a cada reactante. En este caso, pues la respuesta es la D. Muy bien. Kevin Giles confirma pues que la respuesta es la alternativa D. Para eso, simplemente nos
remontamos pues a la parte de la teoría, ¿no? La expresión de la constante de equilibrio, aquí en este caso Kc, depende de la estequiometría de la reacción, o sea, depende cómo esté escrita la ecuación y esté balanceada la ecuación. Hemos visto en la teoría, pues, que si tenemos una ecuación de esta forma, sabiendo quiénes son los productos, quiénes son los reactantes y cuáles son los coeficientes, Kc se escribe así, ¿no? Producto C, D y reactantes A y B, ¿no? Elevado pues a sus coeficientes. Siempre en este orden, ¿no? Para cada C. Entonces, para este problema me dan pues esta constante, ¿no? Significa, jóvenes, de que ahora yo, como ya tengo la constante, puedo escribir la ecuación, pues no de dónde proviene, ¿no? Entonces, la ecuación que corresponde sería pues a esto de acá, ¿no? Como C y D está en el numerador, significa que C y D son productos, pues. Como los exponentes son 3 y 1, aquí sería coeficiente de 3 y 1, ¿no? A y B están en el denominador, son los reactantes, aparecen a este lado. Sus exponentes son 4 y 2, significa que sus coeficientes son 4 y 2. En este caso corresponde a la clave D. Clave D. Bien, ejercicio número 3. Dice, en un recipiente de 2 litros, la síntesis de amoníaco alcanza el equilibrio con 4 moles de cada sustancia, ¿no? De cada una de estas sustancias. Con ello determine el valor de la constante de equilibrio Kc. Como tenemos moles, 4 de cada uno, y el volumen es 2 litros, podemos hallar la molaridad, que es moles sobre volumen, y hallar pues el valor de Kc, ¿no? Como hemos visto pues en los ejemplos, ¿no? Pero para hallar el valor de Kc, primero hay que balancear la ecuación y hay que expresar, ¿no? El valor de Kc. Esto sería pues así, ¿no? Primero vamos a balancear la ecuación y vamos a expresar la constante Kc. Esta ecuación se balancea 2 nitrógenos acá, acá multiplicamos por 2 para que sea 2N, 6 hidrógenos aquí por 3, ¿no? Por tanteo tenemos esta ecuación. Significa que Kc se escribiría así, ¿ah? Producto elevado al cuadrado, reactantes elevado a la 1 y elevado pues al cubo. Obviamente para hallar el valor de Kc yo debo tener estas molaridades, ¿ah? Porque corchetes son molaridades y las molaridades se calculan moles sobre volumen. 4 moles de cada uno, el volumen 2 litros, sería entonces así. Para determinar las molaridades, hay que utilizar pues los datos 4, 2, ¿no? Cada uno, todos tendría pues así, ¿no? Moles sobre volumen, 4 sobre 2 mol por litro para el amoníaco. Para el otro también sería pues igual, ¿no? 4 sobre 2 y para el otro también 4 sobre 2 porque todos son 4 moles y el volumen es constante. Bien, entonces como ya tenemos esos valores, simplemente reemplazamos pues acá, ¿no? Quedaría así. Para el 2 al cuadrado, para el 2 a la 1, para el 2 al cubo, ¿no? Porque todo me sale 2. Y operamos, pues acá arriba sale 4, acá abajo sale pues 16 y esto es 0,25. Ese es el valor de Kc. Recuerden, muchachos, que el valor de Kc es molaridades. ¿Ah? Yo no puedo reemplazar moles directamente, ¿no? Voy a reemplazar 4, 4, 4 acá. Se calcula pues molaridades, ¿no? Eh, es por eso que hay que dividir para cada caso las moles sobre el volumen. Solamente se obvia el volumen cuando la suma de coeficientes de los productos y la suma de coeficientes de los reactantes son iguales, ¿no? Cuando esa variación de moles, triangulito n es igual a 0, pero aquí no es, ¿no? La respuesta entonces sería 0,25, la clave sería pues la A. Bien, en el ejercicio 4 hay que hacer aquí sí una corrección. Aquí determina el valor de la constante de equilibrio de presiones, Kp, o sea, lo que le piden es Kp, aquí decía pues Kc, ¿no? ¿Por qué? Porque me dan de dato pues presión. Y yo puedo hallar Kp con presiones, no puedo hallar Kc con presiones, ¿no? Bien, inclusive esta ecuación ya está balanceada. Me dice pues se alcanza este equilibrio donde cada gas ejerce una presión de 2 atmósferas, 2 atmósferas, 2 atmósferas, 2 atmósferas, 2 atmósferas, ¿no? Y me piden hallar el valor de Kp.
Entonces, primero debo escribir, pues, la expresión de Kp antes de reemplazar, pues, los valores, ¿no? Y Kp, jóvenes, se escribe igual que Kc. La diferencia nada más, en vez de molaridades, voy a reemplazar presiones, ¿no? La ecuación balanceada está así, ya está indicada, pues, en el problema. Kp, entonces, se escribiría así, ¿no? Producto, presión del nitrógeno elevado al cuadrado, presión del vapor de agua elevado a la sexta, presión del amoníaco elevado a la cuarta, presión, pues, del oxígeno elevado al cubo. Y cada una de estas presiones vale 2 atmósferas, dice. Entonces, cuando yo reemplace, sería pues aquí 2 al cuadrado, 2 a la sexta, 2 a la cuarta, 2 al cubo, ¿no? Que sería 2 a la 8 entre 2 a la 7, ¿no? 2 a la 8 entre 2 a la 7 sale 2, ¿no? Simplemente saldría 2. La D sería, ¿no? Eso es lo que aquí han puesto C, ¿no? Esto sería pues la D, ¿no? Claro, de aquí sí hubo un error, no se alcanzó pues a corregir o no sé, no pude ver, ¿no? Las correcciones, por eso se modificó acá. Esa es la respuesta. KP es más sencillo, jóvenes, porque como ya de frente nos dan las presiones, podemos reemplazar acá y llegar a pasar la respuesta. En cambio, KC, yo debo tener molaridades. Si me dan molaridades de frente, reemplazo, pues. Si no me dan, tengo que calcular la molaridad, moles entre volumen y recién reemplazar, ¿no? Entonces aquí sería la clave la D, ¿no? 2. Esto es D, ¿ah? Aquí he puesto C y C, ¿no? Bien, esto en cuanto a los problemas básicos, porque así directamente le pueden preguntar. Problemas intermedios son un poquito más largos, pero si ustedes aplican la teoría, pues la solución igual va a llegar, ¿no? Dice, en relación al equilibrio químico, señale la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Estas son características, jóvenes, que hemos indicado. Dice, la concentración de reactantes y productos se mantiene constante en todo momento, ¿sí? Porque una vez que se alcanza el equilibrio, ya esas cantidades no cambian, ¿no? Permanecen constantes. Kevin Hill me dice que es la A, todos son verdaderos, correcto, ¿no? ¿Se pueden alterar el equilibrio si modifica la temperatura? Sí. Hemos dicho que el equilibrio químico ocurre en una temperatura fija y definida. Si se altera esa temperatura, también se altera el equilibrio, ¿no? A nivel microscópico se observa un sistema dinámico, ¿sí? A nivel de los átomos y las moléculas, es un sistema dinámico porque la reacción continúa, no se ha detenido, ¿ah? En ningún momento, ¿no? Solo que a nivel macroscópico, o sea, a nivel ya de instrumentos de medida, parece, ¿no? Un sistema estático, pero no lo es, ¿no? Entonces, las tres afirmaciones son correctas o verdaderas. Y esto está acá, jóvenes, ¿ah? En las características de los equilibrios químicos. He cortado y he pegado para ver pues las ocurrencias, ¿no? Dice, la concentración de reactante de producto se mantiene constante en todo momento. Esto está indicado acá, en esta parte, ¿eh? Las molaridades, que son concentraciones, ¿no? Eh, presiones parciales y otras propiedades se mantienen constantes. Verdadero. Segundo, dice, ¿se puede alterar el equilibrio si modifica la temperatura? Sí, pues, ¿no? Porque el equilibrio ocurre en una temperatura constante y definida. Si se altera esto, se altera también, pues, el equilibrio, ¿no? Y hemos visto en el principio de Le Chatelier también, si se modifica la temperatura, se altera, pues, el equilibrio. A nivel microscópico, se observa un sistema dinámico, eso también está indicado aquí. A nivel microscópico es un sistema dinámico, pues la reacción no se detiene en ningún momento, ¿no? Los reactantes y los productos continúan transformándose, pero a un ritmo tal que sus cantidades no varían porque las velocidades en ambas direcciones son iguales. Bien, la clave sería la A, entonces. Bien, pero ya acá hay que pues, recordar esto, ¿no? No es como en la parte básica que la pregunta era condición de equilibrio y nada más, ¿no? En cambio aquí sí hay que recordar varias cosas, todas estas características si es posible, ¿no? Bien, ejercicio número 6. Aquí vamos a hacer, jóvenes, modificaciones con la constante, ¿no? Kevin Condor me dice que la respuesta aquí es la alternativa D, a la menos 2. Veamos, dice, a ver, a ciertas condiciones de presión y temperatura, la constante de equilibrio de concentraciones para este sistema, esta ecuación de acá es A, dice, para esta ecuación. Y nos piden determinar el valor de la constante de concentración para el siguiente proceso a las mismas condiciones, ¿no? Noten, jóvenes, que tiene las mismas sustancias. Acá hay agua, aquí también está agua, ¿no? Hay hidrógeno, aquí también hay hidrógeno. Hay oxígeno, también oxígeno. Solo que esta ecuación que ven acá es la inversa, ¿no? Porque acá está agua como producto, pero acá está agua como reactante. Acá está hidrógeno y oxígeno como reactante, acá está como producto, ¿no? O sea, se ha invertido la ecuación.
Y si se ha invertido la ecuación, se ha invertido también la constante, ¿no? Pero aparte de la inversión, ¿no? El coeficiente, miren, acá es 1, un medio, 1, pero acá aparece pues 2, 2, 1, ¿no? O sea, de este 1 se volvió, acá, 1 se volvió 2, de este 1 se volvió 2, y de este un medio se volvió 1. Significa que a todo se le ha multiplicado por 2. Entonces aquí va a haber dos tipos de operaciones. La constante vale A. Entonces, la primera modificación es inversión de la ecuación, ¿no? Porque vamos a invertir la ecuación. Para llegar a esto, de aquí se invierte la ecuación, ¿no? O sea, de esto de acá, primero vamos a invertirlo, ¿no? O sea, aquí está como producto, lo invertimos. Entonces, esta constante de equilibrio 1 va a ser 1 sobre A, porque se ha invertido la ecuación. Así como está escrito acá, era A, pero aquí invertido es 1 sobre A. ¿Por qué hacemos esto? Para llegar a esto de acá, porque queremos esta ecuación de acá. Ahora, la segunda operación, a esta ecuación de acá, será multiplicado por 2 y por 2, ¿no? Entonces será multiplicado por 2, 2, 2 y aquí queda 1, ¿no? Pero a todos será multiplicado por 2, 2, 2 y aquí queda 1, ¿no? Entonces significa que esta constante de equilibrio 2 sería pues, como ya se modificó a esto, sería pues elevado al cuadrado, ¿no? Esta constante de equilibrio 2 sería la constante 1 elevado al cuadrado porque será multiplicado por 2. Y 1 sobre a elevado al cuadrado, pues es a a la menos 2, ¿no? Es a a la menos 2, que Giles confirma la respuesta, pues a la menos 2. Y la clave sería, pues en este caso, la alternativa D, ¿no? La alternativa D. A la menos 2, porque esto, y escribiéndolo, pues, como una cantidad no fraccionaria, se eleva, pues, al numerador y queda la menos 1. Como está elevado al cuadrado, sería, pues, a la menos 2, ¿no? Clave D. Bien, problema 7 dice, el siguiente equilibrio químico se alcanza a 7 grados centígrados en un recipiente de 400 mililitros. Ojo que este es volumen, ¿ah? Y el volumen siempre hay que expresarlo en litros, ¿no? Dice, al analizar su contenido, se encontró 0,2 mol de tetraóxido de dinitrógeno, ¿no? Que sería pues el tetraóxido de dinitrógeno. Y 0,0016 mol de dióxido de nitrógeno, que sería él. Con ello me piden determinar el valor de la constante de equilibrio de concentraciones, o sea, Kc. Para ello debo tener molaridades, ¿no? La molaridad de él se calcularía sus moles entre el volumen, pero en litros, ¿ah? Las moles de él entre volumen en litros también me daría la molaridad y con ello puedo hallar Kc. Pero primero, jóvenes, debo balancear la ecuación y expresar la constante de equilibrio, ¿no? Ese es el primer paso. La ecuación se balancea, miren, dos nitrógenos, acá hay solamente uno, hay que multiplicar por 2 acá. 4 oxígenos, este 2 por este 2, 4. Esta ecuación de equilibrio tiene solamente dos sustancias, un reactante y un producto. Entonces el balance queda así. Acá 1, acá 2, ¿no? Porque serían 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Entonces Kc se escribiría así. Molaridad del NO2 elevado al cuadrado, porque su exponente, su coeficiente es 2. Y molaridad de reactante elevado a la 1, porque su coeficiente es 1. Yo debo tener, jóvenes, estas molaridades de cada uno. Entonces, ¿cómo calculo la molaridad del NO2 y del NO4? Es moles sobre volumen, ¿no? Vamos a determinar las concentraciones molaridades de la sustancia en equilibrio para la expresión de la constante, ¿no? Entonces, las moles de N2O4 serían moles sobre volumen. Sus moles dato, 0,2 entre el volumen. 400 mililitros es 0,4 litros. Aquí yo lo he convertido a litros, ¿eh? Hacemos esta división, sale 0,5. Para el de acá, esto va a estar elevado a la unidad. Ahora falta de él. De él lo hacemos acá. La molaridad del NO sería sus moles 0,016 entre 0,4. Y esto sale 0,004 mol por litro o 0,04 molar, ¿no? También lo pueden escribir. Claro que en la constante de equilibrio solamente reemplazo el número, ¿ah? Bien, ya conociendo esos valores, voy a reemplazar acá. Esto salía 0,5, ¿no? 0,5, acá está. 0,5 y del otro, pues, es 0,04, ¿no?
Pero esto de acá está elevado al cuadrado, ¿ah? Por si acaso, lo que hay es solamente la molaridad. Acá en la constante hay que reemplazar esa molaridad elevada al cuadrado, ¿no? Una cosa es hallar la molaridad por fórmula y otra cosa es reemplazarlo acá ya al cuadrado, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces sería así, 0,04 elevado al cuadrado entre 0,5 elevado a la 1. Ese es el problema, ¿no? Vamos a hacer los cálculos ahí. Le va a salir 3,2 por 10 a la menos 5. Si hacen las operaciones jóvenes, 3,2 por 10 a la menos 5. Pero no hay alternativa así como está escrito, ¿no? Se le va a modificar a 10 a la menos 6, o sea, se va a correr un decimal acá y quedaría pues como 32 por 10 a la menos 6, ¿no? Y eso es como se encuentra en la clave A. En la clave A. Ahora, para llegar a 3,2 por 10 a la menos 5, aquí operan jóvenes, ¿no? Porque este es 16 entre 5, luego las potencias, ¿no? De 10 lo pueden colocar aparte y hacen las operaciones. Significa que para esto no hay necesidad de usar pues calculadora, ¿no? Solamente hay que adecuar pues esos decimales en potencia de 10 y le sale pues 3,2 por 10 a la menos 5, pero adecuando a las alternativas, porque no hay 3,2 por 10 a la menos 5, sino hay 0,32. Todos son 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, aquí se ha cambiado, ¿no? Porque si ponen un decimal aquí, esto aumenta, ¿no? 10 a la menos 6 se vuelve 10 a la menos 5. Pero como acá ya está 10 a la menos 5, para volver a 10 a menos 6 se disminuye el exponente y crece pues esta cantidad que va adelante, ¿no? De 3,2 a 32. Eso sería pues la clave. También es directo, jóvenes, en el sentido de que tenemos las moles y el volumen, podemos hallar la molaridad y reemplazar. Solo que los numeritos de repente no son tan sencillos, pero igual. Supone que en álgebra, en aritmética, le enseña pues este tipo de operaciones, ¿no? Bien, problema 8. Dice, el siguiente equilibrio se alcanza a 300 Kelvin en un recipiente de 1 litro. Esa es la ventaja, jóvenes, ¿ah? Cuando le dan volumen de 1 litro, la molaridad es igual al número de moles, ¿no? ¿Por qué? Porque molaridad es moles sobre volumen, ¿no? Moles sobre 1, simplemente n. O sea, podemos operar aquí con las moles, sin convertir a molaridad, ¿no? O sea, sin hacer estos cálculos de acá, jóvenes, ¿ah? Porque si esto de acá vale 1, la molaridad es igual al número de moles, ¿no? Directamente podemos reemplazar. Pero en este ejercicio, Kc ya está calculado, ¿ah? Vale 9, dice. Dice, si la reacción se inicia con 1 mol de cada reactante, va a haber uno de él, y obviamente una parte de ellos se deben consumir para que aparezca él. Pues no todo, ¿ah? Porque aquí no se consume todo. Una parte para que aparezca él, y cuando aparece él, se establece el equilibrio. Y cuando las cantidades no nuevas que van a ver acá, yo reemplazo en Kc, eso me debe dar 9, ¿no? Y justamente con eso me piden determine la concentración del hidrógeno de este de acá una vez alcanzar el equilibrio. O sea, de él se va a iniciar con 1 mol, pero una parte se va a consumir. Yo no sé qué parte se va a consumir, pero se va a consumir un valor tal, de tal manera que Kc me salga pues 9, ¿no? Entonces aquí es donde debo aplicar la estequiometría, porque para reemplazar las cantidades moles acá, en Kc deben ser una vez alcanzado el equilibrio, ¿no? Entonces, esto se opera, jóvenes, por estequiometría. Primero voy a balancear la ecuación. La ecuación se balancea 1, 1, 2. Vamos a tener en primer lugar, jóvenes, dice 1 mol de cada reactivo, uno de cada uno, ¿ah? Ahora, de esta mol, una parte se va a consumir, aquí también una parte se va a consumir para formar a él. Yo no sé qué cantidad se va a consumir y cuando no se sabe, se asume pues variables, ¿no? Voy a asumir, jóvenes, de acuerdo a los coeficientes, que de él se va a consumir X moles. Y estequiométricamente de él también se consumiría X moles, ¿no? Proporción de 1 a 1, pero de él se formaría pues 2X, ¿no? Porque si yo consumo 1 mol, aquí aparecen 2 moles. Si yo consumo 2 moles, aquí serían 4, ¿no? Si consumo X moles, aquí sería 2X, ¿no? Eso es lo que se hace por estequiometría, utilizando los coeficientes. Aquí quedaría así, ¿no? Voy a asumir que de él se consume X moles, de él también se consume X moles y formarían 2X. Jóvenes, si aquí fuera un coeficiente de 3 sería 3X, ¿ah? Coeficiente 4 sería 4X, ¿no?
Si aquí fuese 1, aquí fuese 2, si aquí fuese 3, aquí tendría que colocar X, aquí 2X y aquí 3X, ¿no? Porque las moles están en función a los coeficientes. Entonces, el consumo de él va a dar origen pues a este producto. Esas son las cantidades, ¿ah? Esto es lo que se ha formado y esto es lo que queda. Había uno de él, se ha consumido X, queda pues 1 menos X. De él también había uno, se ha consumido X, queda 1 menos X. Cuando yo reemplace, jóvenes, estas cantidades, en KC me debe dar 9. Y cuando yo reemplace, puedo hallar pues el valor de X, ¿no? Y si yo hallo X, puedo hallar esta respuesta porque me piden cuánto de hidrógeno hay en el equilibrio. Al inicio había 1, pues en el equilibrio hay 1 menos X. O sea, si yo calculo X, puedo saber cuánto hay pues en el equilibrio de hidrógeno, ¿no? Bien, eso es la relación molar. Estos siempre valores que ustedes van a asumir van a estar en función a los coeficientes de las sustancias, ¿ah? En esta reacción la variación de moles de gases es igual a 0, como pueden ver también, ¿no? Mira, coeficiente de producto 2, suma de coeficientes reactantes también 2. La variación es igual a 0. Ya que la suma de coeficientes de los productos y reactantes son iguales, las operaciones son independientes del volumen. Aquí tampoco no me dan volumen, jóvenes. O sea, si me dan moles, miren, para hallar molaridad, tendría pues que tener volumen, ¿no? Aquí me dan 1 litro y eso facilita pues el cálculo, ¿no? Pero si no me diesen el volumen, igualito, ¿no? Como este triangulito N vale 0, porque suma de coeficientes de productos es 2, suma de coeficientes de reactantes también es 2, son iguales, la diferencia es 0. Las operaciones se pueden hacer directamente con estos números. Estos números son moles, por si acaso, ¿ah? Y lo que se reemplaza en el KC no son moles, es molaridad, moles sobre volumen. Pero como el volumen es 1 litro, podemos reemplazar directamente estos valores. O también considerando que esto vale 0, podemos reemplazar directamente estos valores. Y lo vamos a hacer. Aquí tendríamos entonces la expresión, así. Así está en el equilibrio, ¿eh? Así queda. Ahora, la constante de equilibrio sería así. Producto elevado al cuadrado, reactante elevado a la 1, reactante elevado a la 1. Ahora voy a reemplazar, jóvenes, las cantidades, ¿ah? KC vale 9. Voy a reemplazar acá 9. Esto de acá vale 2x, pero está elevado al cuadrado. Esto acá vale 1x, 1x, ambos está elevado a la unidad, ¿no? Adecuando sería pues esto 2x al cuadrado, aquí sería x menos 1 elevado al cuadrado, porque él y él se repiten al cuadrado, ¿no? Sacaría raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Porque saco raíz cuadrada, esto también es cuadrado, y quedaría pues así, ¿no? 3, 2x, 1 menos x. Y ahí solamente resuelvo, ¿no? Porque resolviendo sería pues 3 menos 3x, este menos 3x pasa ya a 5x, 3 igual a 5x, x sería pues 3 quintos, ¿no? Y 3 quintos me daría pues 0,6. X sería 0,6. Y como ya tenemos X, puedo saber cuánto vale las moles de hidrógeno en el equilibrio, porque eso me están pidiendo. Decimos acá, entonces, el número de mol de hidrógeno en el equilibrio es 1 menos X, ¿no? Esta es la moles de hidrógeno que me piden. Y como X vale, en este caso, 0,6, la respuesta sería pues 0,4, ¿no? 1 menos 0,6, 0,4. Y eso sería pues la clave, la C. Note que este ejercicio es un poco más largo porque tenemos que aplicar la estequiometría, ¿no? Para los cálculos. Y los problemas de equilibrio, ¿no? Que en teoría pues son más complejos, son de esta parte, ¿no? Donde hay que hacer pues operaciones. Sobre la base pues de datos iniciales y vamos a calcular cantidades en equilibrio. Bien, como vamos a ver pues ya en los problemas que restan, ¿no? Los problemas que restan ya son nivel avanzado. Dice, a ver, en un recipiente de 2 litros se colocan 8 mol de gas amoníaco. Esto de acá. Al ser calentado se disocia, no sabemos cuánto, estableciéndose el siguiente equilibrio. O sea, de estos 8 moles, una parte se va a descomponer y va a generar los productos y se establece el equilibrio. Dice, determina el valor de la constante de equilibrio de concentraciones Kc si en dicho estado, o sea, una vez que se alcanza el equilibrio, se tiene 6 moles de gas hidrógeno. O sea, de esto en el equilibrio va a haber 6, de él va a haber 6. Conocemos la cantidad inicial de él, una parte de ellos van a formar a estos productos y en el equilibrio de él va a haber 6, dice. Con esa información vamos a hallar el valor de Kc. Bien, primero vamos a balancear la ecuación.
y vamos a colocar las moles. A del tenemos 8 moles. Esto va a ser así. La ecuación balanceada es 2 aquí, 1 aquí, 3 aquí. Y del se tiene 8 moles. Una parte de él se va a consumir, jóvenes, y va a formar él y va a formar él. Como yo no sé qué cantidad se va a consumir, es ahí donde vamos a asumir las variables, ¿no? Como los coeficientes son 2, 1, 3, aquí voy a asumir 2x, que se consumen 2x. De él se consume 2x, de él se formaría x y del 3x según los coeficientes. Siempre se asume así, en función a los coeficientes, porque son las moles. Cuando se operan con moles, siempre se analizan los coeficientes, ¿no? Entonces, este 2x daría origen pues a él y daría origen a él. Y se establece el equilibrio, ¿no? Proporción molar, miren, a 2, 1, 3 son los coeficientes. Ahora, según dato del problema, dice que una vez que se estableció el equilibrio, esta cantidad de hidrógeno son 6 moles, dice, ¿no? Entonces, una vez que se establece el equilibrio, las moles de hidrógeno son 6, se cumpliría entonces que 3x es igual a 6. Significa que x vale 2. Y si yo conozco x, puedo saber los valores de que están acá, ¿no? Los 3 valores. Aquí sería 8 menos 2x, o sea, 8 menos 4. Aquí sería 2 y aquí sería 6, ¿no? Ya tendría las moles. Y como tengo el volumen, puedo hallar la molaridad, y conociendo la molaridad puedo hallar Kc, la constante de equilibrio. Entonces va a ser así. Ya conocemos las moles y serían así, ¿eh? Había 8, se consumieron 2x, quedan 4. De él se formó 2, del 6. ¿No? Aquí era 8 menos 2x, aquí era x, 3x. ¿Eh? Estos son los números. Ahora miren, voy a calcular la expresión de la constante. Sería molaridad del producto elevado a la 1, molaridad pues del hidrógeno elevado al cubo, molaridad del amoníaco elevado al cuadrado. Yo necesito estos valores. Y estos valores se calculan dividiendo moles entre volumen. El volumen es, según datos del problema, es de 2 litros. ¿Ah? El volumen es de 2 litros. Acá está. Entonces, voy a hallar molaridad del amoníaco, sería moles, acá está 4 sobre 2, su molaridad es 2. Moles del nitrógeno sería sus moles 2 entre 2, su molaridad es 1. Moles de hidrógeno sería 6 entre 2, su molaridad es 3. Ahora voy a reemplazar simplemente aquí, miren, en vez de él reemplazo 1, ¿no? En vez del hidrógeno reemplazo 3 elevado al cubo. En vez del amoníaco reemplazo 2 elevado al cuadrado, queda así. Hago las operaciones y me sale pues 6,75, ¿no? Que sería 27 entre 4, ¿no? 6,75. Y eso vendría a ser la clave. La D sería para el problema. Aquí también el problema es más largo porque hemos partido de una cantidad pues inicial, ¿no? Bien, problema 10. Dice, en un reactor de 1 litro y a 1000 Kelvin se alcanza el siguiente equilibrio. Acá está. La reacción inicia, dice, con 10 mol de reactante y alcanza el equilibrio cuando este se disocia en 75%. O sea, 7,5 se va a disociar, ¿no? Porque 75% de 10 se disocia y ese 7,5 va a dar origen a él y a él. Y con estos datos me piden hallar el valor de la constante de equilibrio de presiones, o sea, Kp. Como me dan moles y volumen, yo voy a hallar pues la molaridad, voy a hallar Kc y luego voy a hallar Kp mediante la relación que existe entre ambos, ¿no? Esto va a ser así. De las 10 moles se van a consumir 75%, o sea, 7,5 moles. La reacción va a iniciar así, ¿eh? La ecuación balanceada, jóvenes, es 2, 2, 1, como pueden verificar. A 2 carbonos, 4 oxígenos. Acá hay 2 más esto, 2, 4. Inicia con 10 moles de él. De estas 10 moles se va a consumir 7,5, el 75%, ¿no? Entonces lo voy a escribir así. 7,5, este sería el X, aquí también sería X, aquí sería X medios, ¿no? Porque proporción 2 igual aquí la mitad, ¿no? 7,5, 7,5, aquí la mitad, ¿no? Entonces esto daría origen a él, y como ya tengo las moles, puedo hallar su molaridad, ¿no? Pero no es necesario, jóvenes, como el volumen es de 1 litro, puedo hacer pues operaciones con estas moles. Aquí sería 2,5, ¿eh? 7,5, 3,75. Entonces, Kc, ¿no? Kc se escribiría así, molaridad del elevado al cuadrado, molaridad del elevado a la 1, molaridad del elevado al cuadrado. Y voy a reemplazar aquí, 7,5 al cuadrado, 3,75 a la 1,
Aquí esto sale 2,5 elevado al cuadrado. Y tendría pues el valor de Kc, ¿no? Reemplazando, Kc sale 33,75. Pero no me piden Kc, me piden Kp. Y para Kp necesito la temperatura, me dan 1000 Kelvin. Y necesito la variación de moles, ¿no? Variación de moles. Variación de moles se calcula así, recuerden. Suma de coeficientes de los productos, 2 más 1, menos suma de coeficientes reactantes, que solamente es 1, 2. Esto sale 1. Entonces voy a hallar Kp con esta relación. ¿Por qué no puedo hallar a los jóvenes directamente? Porque no tengo presiones. O sea, tenía molaridades y he hallado pues estos valores, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá. 33,75, esto vale 0,082. La temperatura es 1000, ya está en Kelvin, es dato. Y esto elevado pues a la unidad, ¿no? Sería aquí 82 por esto de acá. Me sale 2767,5. Ya eso es la parte matemática, ¿no? Y eso sería pues la clave, la B. Aquí también estamos aplicando estequiometría. La estequiometría siempre está vamos a aplicarlo aquí bajo la relación molar coeficiente, ¿no? Bien, problema 11. Este es examen de admisión uni. No es complejo, jóvenes. Solamente se aplica el principio de Le Chatelier de esta forma. Miren, ¿ah? Dice, en un recipiente de 1 litro se tiene el sistema en equilibrio. Ya está en equilibrio, ¿ah? Hay 1 mol de él, 4 moles de él, 4 moles de él. Como el volumen es de 1 litro, sería pues, su molaridad sería 1 sobre 1, 4 sobre 1, 4 sobre 1, es lo mismo estos valores, ¿no? Entonces, si yo tengo estas moles, puedo hallar pues Kc, ¿no? Kc. Entonces, como esto ya está en el equilibrio y tengo sus moles, Kc se calcularía así, ¿no? Molaridad del producto, producto elevado a la unidad, molaridad reactante, porque todos los coeficientes son 1. Anoten 2 carbonos, 6 hidrógenos, acá hay 4 y estos 2, 6. Todo a la 1. Reemplazo aquí 4, 4, 1 y Kc me saldría pues 16. Ya tengo el valor de Kc. Pero lo que dice en este problema dice, si se inyecta 5 mol de reactante, este es el reactante, o sea, vamos a agregar 5 mol de él. Determine la nueva cantidad de mol de esta sustancia, porque había 4. Si yo agrego más de él, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, si estamos agregando él, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha porque debe consumirse lo que he agregado, ¿no? Si ustedes aumentan, el equilibrio debe disminuirlo. ¿Cómo? Consumiéndose hacia allá. Cuando ustedes agreguen 5 jóvenes, como ya hay 1, van a tener 6. Y la reacción de esos 6, una parte se va a consumir porque la reacción va a ir hacia la derecha y se va a formar de él una cantidad nueva. De tal manera que cuando reemplace esas nuevas cantidades aquí, ese valor sigue siendo 16. Porque la constante de equilibrio no cambia, solamente cambia si modificamos la temperatura. La temperatura no se ha modificado. Ojo que cuando ustedes agregan sustancia, el equilibrio se altera. Pero una cosa es alterar el equilibrio y otra cosa es alterar la constante, ¿eh? El equilibrio se altera y no necesariamente la constante va a variar, ¿no? La constante solamente se altera si se cambia la temperatura y aquí no está pasando esto. Aquí, se van a agregar 5 mol de este reactante, con lo cual se modifica su cantidad a 6, ¿eh? Porque había 1, ustedes agregan 5, habría 6. Esto altera el equilibrio, sin modificar la constante porque no se cambia la temperatura. Y de acuerdo con el principio de Le Chatelier, la reacción se desplazará hacia la derecha. ¿Por qué hacia allá? Porque como estamos agregando el equilibrio, pues debe consumir esta sustancia, se va a ir hacia allá. Entonces tendríamos esto, jóvenes, ¿ah? Como ahora hay 6, una parte se va a consumir y formará de él X, ¿no? Vamos a asumir que se consume X, se forma X porque todos los coeficientes son 1, ¿no? Si se consume del X, se formará X de él y se formará X también de él, de acuerdo con la relación molar, porque si aquí hubiese un coeficiente 2 y aquí hubiese un 3, aquí sería 2X, 3X, ¿no? Porque como todos los coeficientes son 1, queda así. De él se consume, ¿eh? Porque el principio dice que se va hacia allá, pero de ellos se van a formar, ¿no? Como ya había 4, hay que sumarle X, hay que sumarle X. Ahora, cuando yo reemplace estos valores en la constante de equilibrio, eso va a seguir siendo 16, ¿no? Entonces voy a reemplazar, jóvenes, estas nuevas cantidades en la expresión de la constante. En esta expresión de acá. Aquí, jóvenes, aquí voy a reemplazar, ¿eh? Voy a reemplazar la molaridad de él, la molaridad de él y la molaridad de él, todo elevado a la unidad, ¿no?
¿Y cuáles son esas nuevas molaridades? Estos números, pues. Estos números de acá. Voy a reemplazar entonces el de acá, el de acá y el de acá, ¿no? Igual a 16. Ahora, jóvenes, esto acá, como son iguales, está al cuadrado, ¿no? Y esto lo voy a pasar a multiplicar, pues, ¿no? 6 menos x por 16 sale 96 menos 16x. Y esto ya es matemática. Lo que me están pidiendo es la nueva cantidad de moles de él. La nueva cantidad sería 4 más x. Debo hallar, pues, el valor de x. Ya, y esto, jóvenes, se desarrolla, ¿no? Este es binomio al cuadrado. Su desarrollo queda así. Lo igualo acá. Paso, pues, a sumar este 16, esto, pues, a restar. Y queda así, ¿no? Ahora, para hallar el valor de x voy a completar cuadrados, ¿no? Este es 2 por 12, ¿no? El doble producto. Entonces voy a sumar pues 2 al cuadrado, cosa que aquí queda x más 2 al cuadrado, aquí queda 224. Saco raíz cuadrada y en el problema dice, jóvenes, que la raíz cuadrada de esto aproximadamente tómelo 15. ¿Ah? En el enunciado del problema dice eso, como podemos ver en esta parte, ¿no? En el enunciado dice, tomar acá raíz cuadrada de 224 igual a 15, ¿no? Aproximadamente 15, porque no es 15, pues, ¿no? Entonces aquí saco la raíz cuadrada a 224 y 15, ¿no? X valdría 3. Y si X vale 3, me piden a mí hallar la nueva cantidad, pues, de moles de esta sustancia, ¿no? 4 más X sería, pues, 7, ¿no? Porque X vale 3 y esa es la clave, la D. La clave, la D. Bien. Es lo mismo, jóvenes, que hemos hecho, solo que aquí ya había cantidades fijas, ¿no? En los ejemplos o problemas anteriores teníamos una cantidad inicial y acá no había nada, ¿no? Se formaba X, pero acá ya había una cantidad. Es por eso que estamos reemplazando pues con una variable más una cantidad numérica, ¿no? Esto es perdón, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Y finalizamos justamente con un problema de ese tipo, ¿no? Ahí dice, para este sistema de equilibrio endotérmico, o sea, absorbe calor, aquí no está colocado el calor, pero hay que colocarlo, ¿no? Porque es endotérmico. Indique qué factores favorecen la producción del amoníaco. Para producir amoníaco, la reacción debe ir, jóvenes, hacia la derecha, ¿no? Porque ahí está el amoníaco. Más vamos hacia la derecha, más obtenemos de amoníaco, ¿no? Hay que favorecer la producción del amoníaco. Entonces, me pregunta cuál de estos factores hace que la reacción vaya hacia la derecha para favorecer, pues, el amoníaco. Bien, primero debo escribir aquí la ecuación, pues, balanceada con la energía adecuada. ¿Ah? El balance se logra, jóvenes, con coeficiente 5, 6, 1. Esto se hace por tanteo. ¿Ah? Verifiquen, mira, 10 nitrógenos, acá hay 6, más estos 4, 10. Hidrógeno, acá hay 20, acá hay 18, más estos 2, 20. Está balanceado. Le he sumado calor, jóvenes, porque es una reacción endotérmica. Y ahora veo los coeficientes. 5 moles de gas y aquí hay 7. Eso me sirve para analizar las presiones. ¿Ah? El análisis entonces va a ser así. A ver, si bajamos la temperatura, el equilibrio, jóvenes, debe aumentar la temperatura. Debe liberar calor y el calor se libera en la otra dirección, hacia allá. Y eso no es respuesta porque yo no quiero que la reacción se vaya hacia allá, quiero más bien que se vaya hacia el otro lado porque quiero favorecer la producción del amoníaco. No es la respuesta. Disminución de la presión. Si bajamos la presión, jóvenes, se favorece el sentido donde hay mayor número de moles de gas. Acá hay 7 moles, acá hay 5 moles. Entonces la reacción se va hacia allá. Eso sí, favorece la producción del amoníaco, ¿no? Favorece la producción del amoníaco. Dice, extracción del amoníaco, ¿no? Si sacamos el amoníaco, la reacción debe llenar ese espacio, pues, ¿no? Se debe rellenar el espacio y la reacción va a ir hacia allá. Entonces, eso también favorece, ¿no? O sea, vamos quitando poquito a poquito y la reacción va produciendo más y más y más y más, y así se favorece, pues, la producción de amoníaco, ¿no? Christine y Kevin Giles me dice que la respuesta es la D para este último problema, y vamos a ver que sí. Y dice, reducción del volumen, jóvenes. La reducción del volumen hace que el espacio del gas sea más pequeñito y va a haber más presión. Reducción de volumen es lo mismo que decir aumento de presión. Si aumentamos la presión, el equilibrio debe producir menos moles para bajar la presión. Y menos moles está acá, 5 moles, ¿no? Va a irse hacia allá. Entonces, eso no favorece.
Lo que favorece solamente son estos dos sentidos, ¿no? Porque en estas dos direcciones se forma más amoníaco y es lo que yo quiero, pues, para este ejercicio, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería, pues luego favorecen la producción del amoníaco aquellos factores que desplazan la reacción hacia la derecha, ¿no? Son los casos de la reducción de la presión y la extracción de una parte del amoníaco producido. En este caso la clave sería 2 y 3, la clave la D, correcto, ¿no? Correcto. Bien, recuerden muchachos que los últimos ejercicios ya son pues para practicar y adquirir un mayor nivel, ¿no? A nivel de examen de admisión no les va a venir así, ¿no? Exactamente así. Pero si pueden practicar problemas de ese tipo, eh, lo sencillo le va a resultar pues más fácil, ¿no? Le va a resultar más fácil. Por eso traten de practicar de prioridad los problemas tipo examen de admisión, de exámenes pasados o de material pues de CPRE San Marcos, ¿no? De la PRE San Marcos. Pueden conseguirse, hay mucho material en la web de la CPRE San Marcos, ustedes pueden conseguirse para practicar. Tampoco practiquen jóvenes problemas muy complejos, que con la teoría lo pueden resolver, ¿ah? Siguiendo los pasos, pero así no les va a venir, pues, ¿no? Les puede servir para que quieran nivel y todo lo demás, pero mejor céntrense pues en lo que sí viene en los exámenes de admisión. Aquí se hace pues de todo, porque de repente no todos los estudiantes van a postular pues a la San Marcos, hay algunos que van a postular de repente a la Villarreal o a la Universidad pues del Callao u otra universidad, ¿no? Entonces ahí el tipo de problema es distinto, ¿no? Porque son menos problemas y más tiempo. Bien, ahí nos vamos a quedar entonces, jóvenes, por esta clase. La próxima, si más no me equivoco, creo que vamos a ver la parte de electroquímica o de teorías ácido y base, ¿no? En el programa está indicado, se les va a mencionar previamente. Bien, será entonces hasta la próxima, muchachos, cuídense. Hasta la próxima, Miss.